Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Hemos superado ya las 100 entregas y por aquí seguimos igual de ávidos por escuchar el testimonio de personas a las que admiramos y respetamos porque ellos engrandecen el negocio de la música, el de nuestra industria musical. Hoy recibimos sabiduría discográfica madrileña en estado puro. Empezaron cuando la especialización estilística era un añadido de valor, por espíritu y conocimiento, de pasión por un sonido y una escena. En este caso, las propuestas rockeras y metaleras, que bajo la etiqueta de Avispa, son igual que necesarias que todas para montar el puzzle que compone todo esto. Un placer recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de Francisco Martínez. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Un auténtico placer contar con tu presencia y con tu testimonio para todavía engrandecer esta especie de enciclopedia sonora que estamos haciendo. Pues muchas gracias que cuentes conmigo para esto. Nada, un placer. Bueno, me gusta mucho, siempre pido a los invitados eso, pues que me hagan un avío, un briefing así un poco de su historia, y me ha gustado mucho el encabezamiento, ¿no?, que me hiciste en la tuya, ¿no? Esto es un resumen de la historia de un amante de la música. ¿Es así? Es así. Totalmente, ¿no? Y tú que eres un gran conocedor de esto, si no se fuera amante de la música y se tuviera la pasión por la música, creo que el mantenerse en esta actividad pues sería casi imposible. Es una heroicidad totalmente. Bueno, vamos a empezar con tus orígenes. ¿En tu casa se escuchaba música? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de niño con el mundo de la música? Bueno, se escuchaba música, bastante música, porque resulta que en este caso mi madre fue cantante. Ah. Y fue cantante profesional hasta que, como se hacía en los tiempos de entonces, se casaban y entonces ya se acabó. Ya se acabó, ya a casa, que es lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, claro, eso pues de alguna forma marcaba el que siempre hubiera música en casa y se cantara y todo esto. Y bueno, ya a continuación, pues empezamos entre las influencias, digamos, de casa y del colegio, pues el tema de tocar la guitarra y demás. Y yo precisamente empecé pues por el tema del flamenco, la guitarra flamenca y demás. Y no sé por qué después me desvirtué, me estropeé y me fui al rock. Pero bueno, tuviste tu guitarra, o sea, y empezaste, o sea, tuviste una infancia musical, ¿no? En Sí, ese sentido, sí. ¿no? Porque, bueno, Sí. me chivabas, ¿no?, que tu padre, bueno, pues le gustaba también El mucho. flamenco y de alguna forma, pues bueno, la verdad es que la guitarra flamenca es una de mis asignaturas pendientes, ¿no? Porque hay cosas que se pueden aprender, hay cosas que a base de machacar al final puedes hacerlo, pero hay cosas que salen de dentro y cuando realmente no te salen de dentro es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo admiro totalmente a la guitarra flamenca y lógicamente a quien las toca. Bueno, pero eso te sirvió de base porque a partir de ahí ya coges la guitarra, enchufas una guitarra y ahí montas tu primer conjunto, ¿no? Que me gusta mucho la expresión conjunto, para empezar a tocar en festivales amateurs. Estamos hablando de mediados de los 70. Sí, efectivamente, de mediados de los 70, te presentabas a los concursos. Recuerdo que uno de los primeros concursos, además es que fue muy deprisa, al principio fue muy deprisa, no sé por qué, tampoco tuvimos a nadie, sino simplemente porque ocurrió y demás. Y yo recuerdo que la primera vez que nos presentamos a un concurso, digamos, serio, y nos presentamos en el escenario del teatro del parque de atracciones, con 5.000 personas allí, y entonces alucinamos, ¿no? Dijimos, bueno, adiós, ¿esto qué es? Claro que tampoco era muy bueno aquello, ¿no? Porque te imaginabas que todo iba a ser así. Claro. Y luego, pues no. Y estamos hablando, este era el Festival El Villa de Madrid, ¿no? El Festival del Villa de Madrid, ese fue en el año 78. Así que este es tu primer grupo serio, que es Madrid 20. Que es Madrid 20. Y entonces ahí, pues bueno, en la Casa de Campo, en la explanada de la Casa de Campo. Hombre, coincidía también con la recién
nacida democracia, se hacía pues todo tipo de manifestación en favor de pues esto, lógicamente los jóvenes, pues como siempre, reclamando la libertad, y si tienes 5 de libertad quieres 10, y si tienes 10 quieres 20, ¿no? Y bueno, y en aquel entonces pues sí, se reclamaba libertad porque los conciertos y demás que se hacían, estaba la policía. Y a pesar de que estábamos ya en el año 78, ya que, en fin, ya en la incipiente democracia, pero como te pasaras un poco de lo que decías, pues a continuación venía la policía y cerraba el chiringuito, hubiera las miles de personas que hubieran, ¿eh? Totalmente. O sea que, y el Villa de Madrid fue de verdad una iniciativa de un gran alcalde que tuvimos. Y ahí, pues, bueno, el primer premio se lo llevó Paracelso, que el cantante era el gran Wyoming y demás. El segundo se lo llevó Caca de Luz y el tercero nosotros. Entonces, Caca de Luz, en este caso Olvido, pues Alaska, pues como siempre provocativa, pues salió al filo del escenario, hizo unos cuantos cortes de mangas al público y aquello empezó a llover de todo. Y yo recuerdo que gracias a que Tamames, don Ramón Tamames, me acababa de dar el premio, y como tan grande él, pues yo me escondí detrás. Y fue lo que me libró de salir descalabrado de allí. Pero en fin. Bueno, la verdad es que joder, fue un escaparate para muchos grupos muy importante, ¿no? Muy que importante. hubiese así Muy importante. ofertas así de los ayuntamientos que apostasen por la cultura y por la música, pues la verdad es que era admirable y bueno, y sirvió de trampolín a muchas personas. Bueno, en ese caso, bueno, Paracelso, Madrid 20 y Caca Deluxe no tuvieron luego un futuro, digamos, eso, pero bueno. No, pero era la base después de otras cosas, ¿no? Totalmente. O sea, todo... En ese momento las cosas se hacían o las hacíamos porque nos salía a hacerlas, no pensábamos en nada más. No había una programación de vamos a hacer esto y después vamos a hacer lo de más allá. No, vamos a hacer esto y ya está, ¿no? Y que sea lo que sea. Y si luego mañana sale otra cosa, pues hacemos eso y ya está. Entonces, ante esa improvisación tan bonita y tan divertida, porque realmente era muy divertido, nos lo pasábamos muy bien, pues bueno, eso te servía después no solamente de experiencia, sino de base para hacer otras cosas. Claro. Y de hecho, pues mira, de todos estos, pues cada uno fue cogiendo su camino y demás, ¿no? Sí, que como esos entes como Paracelso, Caca Deluxe o Madrid 20, ¿no? Pero al final, bueno, está el Wyoming, que aparte de ser un gran comunicador, sigue siendo músico en sus ratos libres, es por supuesto Olvido, y tú, por la importancia que tienes, luego has tenido dentro de lo que es la industria. Bueno, paralelamente también se te propone hacer un grupo de rock duro, ¿no? Para una campaña publicitaria con el nombre de Redbox. Sí. Esto nos pilla totalmente de sorpresa. No sabíamos de qué iba nada de esto, porque ni sabíamos lo que era una campaña publicitaria. Solo estábamos en el local de ensayo, tocábamos de vez en cuando y ya está. Y entonces pues me llamó Vicente Romero, el famoso Mariscal Romero, que la verdad es que tanto ha hecho por esto. Y nos propuso esto. Había de la casa Levis, querían sacar una marca de ropa, de pantalones, que se llamaba Redbox. Y lo querían hacer por mediación de una agencia de publicidad de un genio que era Rafael Valadés, que era un genio de esto. Y entonces montó una película inmensa. Quería hacer conciertos, quería hacer discos, quería hacer, en fin, toda una maraña de cosas para que luego explotara el Redbox. Él venía de hacer la campaña de Diario 16 con Libertad sin ira. Vaya. O sea que no sabía de qué iba esto, ¿no? Sí. Y entonces pues quería hacerlo pero en rockero, ¿no? Y entonces, bueno, pues se montó un tinglao importante. Y necesitaban, bueno, pues el hombre de paja, ¿no? Necesitaban a alguien que pusiera ahí un poco la cara, que primero salíamos con los ojos tapados en las fotos de misterio y tal. Pero bueno, pues
también nos pareció muy divertido. Ahí nadie preguntaba cuánto vamos a cobrar, ni cosas de esas. O sea, nada. O sea, que se va a hacer un concierto. Qué bien, oye, tal, pues vamos, ¿no? Y ya está. Y entonces, bueno, pues así lo hicimos, grabamos un primer single con 2 canciones totalmente revolucionarias. Y eran Ira Roja y Todos Nosotros, o sea, donde decíamos cosas como ellos tienen las balas y nosotros los corazones. ellos tienen las leyes y nosotros tenemos la calle, y tal, en fin. Era todo en este plan, ¿no? Muy revolucionario realmente. Pero bueno, entonces... Y el single lo edita Chapa, o sea, sale físicamente. Sale con Chapa, sí. Sale con Chapa, que entonces estaba haciendo la cuna de todo el rock de ahí. Con Vicente Mariscal Romero al frente. Claro, que era la R de entonces, y entonces... Una pregunta, ¿cómo era Mariscal? Si siendo el ciclón que es ahora, es como era en el año 78. Bueno. Mariscal llevaba todo por delante, o sea, era una cosa tremenda, pero además siempre en pos de la música, del rock, del corazón. Ha sido un romántico toda la vida. A mí no hace mucho me decía, tú sabes que yo nunca he tenido un contrato de trabajo, y llevo toda la vida trabajando, ganándome la vida, por supuesto, pero es de las personas que ha hecho las cosas primero y luego ha preguntado. Sí, totalmente. Tanto para bien como para mal. Bueno, un grandísimo, que fue todo un honor también contar con su testimonio. Bueno, terminada la etapa Redbox, ¿no? Decidís en ese momento como extremar un poco más vuestra música. Bueno, ya es cuando empieza el boom, ¿no?, del heavy metal también un poco. Sí, que todavía se llamaba rock duro, no se llama todavía heavy metal. Entonces, pues, como siempre pasa en los grupos, pues hay sus diferencias y tal, y entonces nos quedamos Juan Luis Serrano y yo. Juan Luis Serrano, como bajista, y entonces decidimos hacer otra formación más dura. Más hacia el heavy incipiente que venía de fuera y que íbamos oyendo, y le pusimos el nombre de Obús. Cogimos a gente que nos parecía que, en fin, que no solamente tocaban, sino que además podían formar grupo y empujar, porque claro, estamos en lo de antes, o sea, aquí dineros y cosas de estas, nada, o sea, todos necesitabas comprarte una guitarra y bueno, a ver si ahorro y puedo tenerla, y mientras tanto estabas tocando con lo que podías, o con lo que te prestaban, ¿no? Y bueno, pues empezamos a formar esto. Dio la casualidad que durante el tiempo que habíamos estado anteriormente, pues tanto Juan Luis como yo, pues habíamos conseguido pues tener nuestro local de ensayo, bueno, nuestro alquilado local de ensayo, y teníamos nuestro equipo pequeño, que por cierto era la cruz de entonces. No se conocían los equipos, pero lo que sí es cierto es que ya se empezaban a ampliar los recintos, se empezaba a tocar para miles de personas, y los equipos, o sea, se fundían sobre la marcha, o sea, según estabas tocando, notabas que, ahí va, no suena esto. Y es que se iban fundiendo y demás, porque había un desconocimiento total, ¿no? O sea, y bueno, vamos, de hecho, yo recuerdo que todos los grupos de entonces, al final nos fuimos reuniendo en una misma oficina de manager, que era Centro Rock, que la dirigía el fallecido Javier Gálvez, gran amigo, muy buen amigo, muy buena persona. Y entonces nos juntábamos ahí. Y yo recuerdo estar allí sentado con Manolo Tena, también, y venir Julio Castejón de Asfalto, y decirnos, Julio Castejón era siempre el puntero en los temas técnicos. Y dice, vengo de Londres y me compra un crossover maravilloso. Y nos quedamos Manolo y yo allí, y cuando se va,
nos dijimos, debe de sonar de la leche eso. Y para el que no sepa lo que es un crossover, que no tiene por qué saberlo, es un aparato que es un divisor de frecuencias, que no tiene nada que ver, ni suena, ni nada de eso. Pero vamos, esa era la idea que teníamos entonces de todo esto. Era alucinante. Y entonces, bueno, pues empezamos a montar Obús. Y concurre la circunstancia que en ese momento también los hermanos de Castro, grandes figuras de la música, se separan del grupo Coz y entonces deciden formar Barón Rojo. Total, que nació Barón Rojo y Obús nacieron a la vez. Barón Rojo ensayaba por las mañanas y Obús ensayaba por la tarde. Nos decía la señora del tercero del edificio: hoy he visto que un poquito más fuerte porque se me movían las copas de la vitrina. Y tal, pero vamos. Y de ahí empezó, digamos, yo creo que empezó ahí lo que es el heavy metal. Sí, explota como género. Exactamente. Y también Barón también trabaja con el mismo manager. Exactamente. En la misma oficina, trabajamos todos y de hecho se empieza a hacer gira Barón Rojo y Obús en el mismo cartel. Hasta que se pelean los dos líderes. Qué pena, ¿no? Ahora recientemente también han tenido este enfrentamiento entre las dos bandas, que la verdad, joder, después de todo lo que ha pasado... Uy, hubiera sido un exitazo aquello. Lo que pasa que, por un lado, los dos cantantes... ¿Y los egos? Los egos, pues... vamos, llegó un momento que era yo el único interlocutor entre las dos bandas. Oye, dile a los Barón que no sé qué, no sé cuánto. Oye, dile a los Obús que no sé qué y tal. Y fue una pena porque aquello hubiera podido ser muy grande, muy grande. No, y aparte que fueron realmente dos bandas muy grandes en ese momento. Sí, Además, sí. una con el éxito a nivel nacional, Obús, pero también Barón Rojo con la proyección internacional, o sea que por fue supuesto. Increíble. Pues eso da pie también, pues hablando ahora un poco del presente, ¿no? Que hace poco leí unas declaraciones de Fortu, el cantante, que decía de no puedo dejar de tocar porque lo necesito. Qué duro, ¿no? Después de tantos años de carrera me imagino, bueno, tantos años de carrera y posiblemente no una buena gestión de tu patrimonio, pero bueno. Fortu, hoy por hoy, me lo encuentro bastante porque él vive en un pueblecito de Almería, de la costa, que se llama Aguadulce. Vive como un rey. Vive como un rey porque es que allí se vive como un rey. Claro. Yo voy mucho allí a Aguadulce y entonces pues me lo encuentro muchas veces. Y como él dice, en mi vida he estado mejor. El que lo necesita, sí, por supuesto, lo necesita, pero yo creo que también lo necesita porque cuando tú te vas del bullicio y el jaleo, por ejemplo, de una ciudad como Madrid, y te vas fuera, que en principio dices, qué bien se está aquí, qué tal, pero llega un momento en que dices, echo de menos algo. Qué aburrimiento, ¿no? Necesito... Eso yo lo he experimentado en varias bandas. O sea, por ejemplo, posteriormente, ya pasados los años, con Medina Zahara, pues ellos de Córdoba y demás, y ellos, había veces que cuando no había conciertos y no salían de Córdoba, me llamaban y me decían, ¿no hay alguna fiestecita? ¿No hay alguna entrevista? ¿No hay que ir a Madrid para algo? Bueno, volviendo a tu historia, los siguientes cambios vienen dados por las dificultades y la falta de infraestructura de entonces, ¿no? Que empiezas a ser consciente de que los conciertos, bueno, antes nos has adelantado un poco, que ni los recintos ni los equipos estaban preparados. ¿Cómo eran realmente esos equipos y esas infraestructuras? ¿Era ya más allá de que se apagasen, o sea, eran realmente peligrosos, ¿no? Bueno, eso... que empezamos a montar... Pasaba un poco como en las películas graciosas estas, ¿no? Empezaban a saltar chispas y no sabías por qué, y se empezaban a fundir los equipos. No se tenía ninguna preparación, no había nada, de nada. O sea, para que te hagas una idea, yo me quité del escenario porque era imposible. Estabas tocando y notabas eso, que el equipo se iba apagando y te ibas quedando sin sonido. Y me tenía que quitar del escenario, irme a ver qué pasaba y tal. Y al final decidí, pues eso, dedicarme pues a
pues a llevarlo esto y demás. Pero bueno, Pues, decides dejarlo después del exitazo de la presentación de Obús en el Palacio no, del... eso ya decidí dejar, ya en la presentación ya Ya iba, la dejaste. ya no estaba en el escenario. Vale. Y para esa presentación, que fue en el año 81, Sí. en el pabellón del Real Madrid, yo anteriormente me pasé por allí pues para ver, porque como no teníamos ni idea, para ver cómo se sonaba allí. Y entonces había un concierto de Miguel Ríos y entonces me acerqué por allí en los ensayos, vi el equipo que había y el que se necesitaba. Y recuerdo, fíjate, que se necesitaban 20.000 vatios de sonido. Hoy en día 20.000 vatios es nada. Bueno, pues se necesitaban 20.000 vatios de sonido. Bueno, pues nada, me pongo a buscar 20.000 vatios. En Madrid no había 20.000 vatios de sonido. No existía. Y me decían que si estaba loco. Tuvimos que hacer una recomposición de equipos, traerme de Barcelona, no sé qué, porque en este caso Chapa, con la presentación del disco allí, pues me dijo, venga, dime qué presupuesto tienes para conseguir los 20.000 vatios de sonido. Esa era la infraestructura que había en el año 81. Sí. O sea, que era nula. Era nula. Y bueno, y yo no es que supiera lo que era exactamente aquella potencia de sonido. Lo que hacía es que me sonaba o no me sonaba, ¿no? O sea, ¿me suena? Pues sí, debe de sonar, porque si esto suena tanto, esto debe de sonar 20 veces más, ¿no? O sea, Claro. pero más o menos el cálculo era así, más que a hoja a oreja, ¿no? Y realmente aquello lo sufrimos bastante, porque es que además los grupos en aquel entonces tenían sus propios equipos. Y eso era muy costoso, no solamente por el equipo en sí, sino por mantenerlos también. Claro. Y los montajes y todo esto. Y ya de ahí... Cuando dices equipos, espeas, todo. Todo, absolutamente todo. Todo. O sea, el camión, todo. Claro. No es lo de hoy en día, que son empresas que tú contratas para que te pongan, pues bueno, lo que hoy en día se llama la producción del concierto y demás. En aquel entonces no, en aquel entonces no estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de los años 80 y demás. Los grupos teníamos que tener nuestro equipo. Claro. Y si no había equipo, de hecho, se juntaban para muchas fiestas ya en pueblos y cosas de estas, ¿no? Para los bolos normales de verano. Muchas veces te contrataban si tenías equipo, porque así se lo ponías a la estrella que no tenía. O sea, era un condicionante, ¿no? Y demás. O sea, fue un problema hasta que ya surgieron ya empresas que ya fueron estableciéndose y fueron ya alquilando los equipos para las producciones y demás. Bueno, y a ti en ese momento descubres, ¿no?, que te empieza a gustar la parte técnica y de producción y con los conocimientos también adquiridos como músico, decides montar tu primer estudio. Exactamente. Sí. Y monto el estudio y como era en el mismo local de ensayo nuestro, pues le ponemos, digo le ponemos porque ya... con mi hermano siempre he tenido pues una relación y una colaboración total. Entrábamos, salíamos los dos, pero bueno, siempre estábamos. Y entonces montamos el estudio M20 por estar en el distrito 20 de Madrid, que era el distrito donde estábamos. De ahí el nombre también del grupo, en fin, todo esto. Y ahí montamos nuestro primer estudio, totalmente casero. Lo montamos, pues eso, a mano, soldando cada cable e incluso poniendo ladrillos allí dentro y demás. O sea, que en fin, toda una aventura. Pero insisto, era muy divertido. ¿Y sigue siendo el estudio del...? No, hoy en día no. Está muy cerca de donde estamos, vale. pero no es... Pero bueno, ojo, ahí en ese estudio estuvimos hasta el año 92. Vale, o sea, después. O sea, estuve bastante tiempo y por ahí pasaron todos. Total. Bueno, hablabas de Carlos Martínez, de tu hermano, que ahora mismo es un gran editor y una persona a la que aquí se le aprecia muchísimo y que espero además que más pronto que tarde también venga a someterse a este interrogatorio. Seguro que está encantado. Porque sé que tiene que aportar mucho porque aparte se ha especializado en el tema editorial y es un tío, vamos, que con un discurso muy claro y una mente muy lúcida y eso es para compartirlo.
Bueno, en el año 86, vuestro amigo y manager, antiguo manager Javier Gálvez, os plantea hacer un sello, pero más que nada para sacar un poco maquetas, ¿no? Un poco de grupos que grababan allí. Nosotros estábamos grabando maquetas continuamente. Yo tenía un buen nombre como técnico y demás, y conocimiento con todos los grupos de aquel momento, ¿no? Y entonces, pues a todos les grabábamos maquetas y demás. Pero llegó un momento en que, pues las compañías que existían entonces, pues no, lógicamente no les sacaban disco a todos. Y entonces había bandas que merecían la pena sacarles un disco, pero que las compañías no. Y entonces Javier Gálvez dijo: joder, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos un sello, hacemos algo. Lo grabamos y lo fabricamos los discos y los vendemos. Claro. Hombre, pues ya está, ¿no? Sí. Tan sencillo como eso. Ya está hecho. Pues ya está. Venga, vamos a ponernos. Y bueno, y así lo hicimos. Uh-huh. Echamos mano de Félix Arribas, el batería de los Pequeñiques, todavía hoy en día siguen. Y que tenía, aparte de un buen estudio, pues tenía su duplicadora y demás. Hablamos con él y entonces pues nada, pues ya está. Vamos a grabar, le llevamos a él los máster, nos fabrica los discos y ya está, y punto. Pues mira qué fácil, oye. Y venderlo, pues nada, te presentas en las tiendas y dices: oiga, mire que tengo esto. Y te compran todo. Y te lo compran todo. Bueno, luego resultó ser algo más difícil, ¿no? Pero bueno. Bueno, uno de los primeros proyectos es Muro, que Muro. Fue un éxito, ¿no? Sí, aquello fue, digo yo, lo más valiente del mundo. O sea, hacer un primer disco de una banda en directo con los medios que había entonces y así, ahora, venga, ya está. Vamos a grabar con lo difícil que es grabar un disco en directo y más pues eso, de heavy metal. Y Muro era heavy metal, bueno, sigue siendo, están por ahí todavía. Sí, pero Muro es heavy metal auténtico, lo más heavy del mundo. Cuando venían a grabar en el bar de enfrente del estudio, cuando entraban, porque estos no se vestían para subir al escenario, iban así. Iban con sus tachas de las cazadoras, sus cinturones de balas y esas cosas, ¿no? Y recuerdo que en el bar, la gente que había en el bar hacía hueco. O sea, hacía huecos y iban para el rincón diciendo: ¿qué ha entrado aquí? ¿Qué ha sido esto? ¿No? Pero, y nada, y sacamos ese primer disco. Ajá. Y claro, nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente fue muy fácil. Entonces existía una empresa que se llamaba Discoplay, que vendía discos como rosquillas. Y claro, pues de buenas a primeras dice: bueno, pues Muro, sí, hombre, sí, yo les vendo entradas de los conciertos y tal. Pues ahora, mándame 1.500, mándame 2.000 casetes, mándame... Dijimos: ¿esto? ¿Qué es esto? Y tal. Y bueno, y así fue como arrancamos, aunque los discos no salían con el sello de Avispa, porque no teníamos sello oficial, pero así es como realmente arrancamos. Y con el impulso de Javier Gálvez, que bueno, ya has dicho antes un poco, pero que fue un tío realmente importante en el rock. Muy importante porque fue una persona muy, muy, muy honesta con todo el mundo. Absolutamente con todo el mundo, con lo cual pues al cabo del tiempo pues esas cosas pues valen mucho, porque no le engañaba absolutamente a nadie, ni a los grupos suyos, pero tampoco a las empresas. Entonces, claro, cuando Javier le decía a una empresa, a una sala, a un promotor, le decía: oye, estaría bien que te llevaras esto, y que todo el mundo, pues si tú lo dices. Entonces eso valía mucho. Entonces, bueno, pues eso realmente nos hizo el tener, después de Muro, un exitazo también
Claro, era muy fácil tener los éxitos entonces. Yo no, Bueno, no fácil, bueno, también igual había un público ávido también de propuestas, Sí. había menos que ahora, entonces bueno, el filtro digamos que era menor. y veníamos de hacer un filtro de años. Sí, sí, claro. Sí, Que sí, estaban ahí esperando a ver si alguien... Y era un filtro de muchos años. sí, sí, sí. Esto es como el primer disco de cualquier artista, ¿no? Sí, total. Que suele ser buenísimo el primero, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son canciones que llevan toda la vida y ya han pasado la criba de un montón de cosas. ¿No? Pues esto era era el primer disco Sí, sí, sí. de todos estos artistas. Entonces luego tuvimos un gran éxito con Niágara, grupo que cantaba en inglés, que hacía el estilo del heavy el Aor, que entonces pues se llevaba tanto, que acaba de salir Europe triunfando a lo bestia, y entonces Niágara iba pues así también, con los pelos cardados, cantando en inglés, pero cantando en inglés porque el cantante además era inglés, tenía el inglés nativo y demás. Eso nos permitió llevarles de gira por Inglaterra, un par de giras. Recuerdo una crítica del Kerrang inglés, de la revista Kerrang inglés, que era la número 1 entonces del heavy. Y terminaba la crítica después de 2 páginas diciendo: son muy buenos a pesar de ser españoles. Digo, no está mal. Bueno, yo sobre el inglés y sin dar nombres, tuve algún grupo también que lo mandaba, yo lo que lo mandaba fuera a las compañías y me decían: no, está muy bien, pero ¿en qué cantan? Efectivamente. Bueno, la inconsciencia siempre me hablabas en los datos que me pasaste, ¿no? Que de esa manera, pues casi si me la aplico también pienso en mis inicios, y al final son igual, ¿no? Nunca sabes, vas haciendo las cosas y de repente empieza a tomar forma y se forma avispa, ¿no? Avispa, que más que una mosca, una avispa, ¿no? Exactamente. Sí, eso fue una conversación precisamente con Muro. Ajá. Que decía, una mosca cojonera. Y dijo el batería: estos son como una avispa, hombre, que mira cómo pinchan. Y la primera referencia de avispa ya es eso, ya es Muro, tal. La primera referencia ya es Muro. Y luego que es ese disco en directo. Y no, luego... el disco en directo salió con el sello de Félix. Ah, ¿no? vale. Y Niágara también salió con el sello de Félix. Y de hecho, al tener tanto éxito y claro, y tener, bueno, pues las ventas como iban, Félix nos dijo en un momento dado: mira, por favor, montaros el sello vosotros, yo os digo cómo, os ayudo, lo que sea, pero yo no... O sea, es que estoy trabajando para vosotros, nada más. Y ya de alguna manera, pues eso que empezó siendo un poco un hobby, se convierte Sí. en vuestra profesión, ¿no? Y ya va cogiendo otro matiz, ¿no? Más allá de lo pasional, ¿no? Pues sí, todavía sin ninguna experiencia. Mi hermano y yo decimos siempre que en esto de la música hemos estudiado en la universidad más cara que existe, que es la del ensayo y error, porque cada suspenso nos ha costado una pasta Sí, totalmente. tremenda, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hemos sido de personas que hayamos trabajado en otras compañías, Claro. de lo que sea, Sí. pero que hayamos vivido lo que es una compañía por dentro, pues no, o sea, no teníamos ni idea. Claro. Todo lo hemos aprendido. Vas descubriendo las vas cosas. descubriendo cosas que hay veces, pues como es lógico, hay veces que es que las descubres mal y te equivocas y la que armas es pequeña, ¿no? Pero bueno. Bueno, y luego vienen más discos de Muro, de Gus, de Ñu, de Barón Rojo, de Hiroshima y de Extremoduro. Extremoduro. El primer disco de Extremoduro, El primer de los disco- pajaritos El de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Ese le grabamos nosotros y vamos, y les trajimos nosotros. Aquello fue demencial porque no sabíamos lo que era, ¿no? Y entonces, pues bueno, había un grupo por ahí, por Extremadura, que estaba funcionando muy bien y que no sé qué, no sé cuánto. Cuando los trajimos a grabar, los trajimos a grabar y ellos querían grabarse su maqueta, o ellos querían grabarse no sé qué. Bueno, hay muchas historias, muchas historias. Pero bueno, para no
para no aburrir. Simplemente pues le grabamos ese disco y demás y bueno, y lo sacamos a la venta. Y hicimos un primer concierto que ellos ya te lo tenían y demás en Plasencia como presentación, y fue el comienzo y final de gira de ese año, porque fue ese único concierto, porque la persona que llevaba el tema de promoción entonces, pues se le ocurrió llamar, que tenía muy buena relación con 40 principales de Badajoz, y le dijo, mira, un grupo que acabamos de sacar y tal, que se llaman Extremoduro y están ahí en un concierto. Total, que por lo que fuera, la unidad móvil pasaba por allí, porque iban a otro sitio, y entonces al pasar por Plasencia, pues dije, hombre, vamos a ver que estos chiquitos de avispa que son tan majetes que me han dicho que esto, vamos a ver qué es esto. Y se pararon a ver a Extremoduro. Y el señor cantante, desde el escenario, ve en Cadena Ser 40 principales, interrumpe el concierto y dice, ¡ah, por ellos! Y a por ellos se fue el público, a por ellos, y volcaron la unidad móvil de la Cadena Ser. Con lo cual el lunes te puedes imaginar el teléfono, ¿no? Sí. ¡Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y te dije, bueno, va. Lo siento, perdón, yo no sabía que se podían hacer estas cosas todavía. He estado con los heavies toda la vida y lo que más, yo siempre les he visto a los heavies que, como yo digo, siempre se han drogado con bocadillos de mortadela, ¿no? O sea, y era de mortadela porque entraba más por el mismo precio que de jamón. O sea, yo me acuerdo que los conocí, pues debió ser un poco después, porque yo estuve durante un año programando en la Sala Argentina, en San Blas. Sí, hombre. Y entonces tal, y joder. Ahí se casó Javier Gálvez. ¿Sí? En la Sala Argentina. Qué bueno. Pues en la Sala Argentina ahí estuve trabajando con Ángel, el dueño, y me acuerdo que conocía tal, pero es que conocía a los managers y eran todavía más peligrosos que Sí. Eran tremendos. Bueno, y por supuesto Medina Zahara, que ha sido vuestro gran éxito, sí, ¿no? Ese fue nuestro gran éxito. Le sacamos el primer disco en el 89. Uh-huh. Un disco precioso, muy bonito. Pero bueno, aquello... Ellos en ese momento seguían haciendo su rock andaluz y sinfónico y demás, y aquello pues en aquel momento estaba totalmente en decadencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el disco se vendió por el tirón del nombre de Medina Zahara, pero muy poco, y no tuvo mucho éxito. Uh-huh. Posteriormente les hicimos un directo en el Egaleo, ahí en Leganés, que ya tuvo más. Ahí curiosamente, eso fue en el año 90. En el año 90 hay una entrevista del cantante, de Manuel Martínez, donde dice, no, nosotros el rock andaluz no, el rock andaluz ha muerto ya hace mucho tiempo. Y está así en la entrevista. Fíjate tú, lo que quedaba de después, ¿no? O sea que, y nada, y el gran éxito vino en el 92, que sacamos a Medina Zahara y a Barón Rojo a la vez. Uh-huh. Y tengo yo guardado un cartel de calle con el patrocinio patrocinio porque se pinchaba, sí, de Cadena Dial, uh-huh, de Barón Rojo en Cadena Dial. O sea, sí. Y entonces, bueno, pues estas son las cosas. Todo el disco de Sin Tiempo, que fue el del año 92, pues... Ese es el gran éxito. Ese fue el gran éxito, donde está el Necesito Respirar, el Todo tiene su fin, ¿no? Pero estamos hablando de un trabajo de constancia, ¿no? O sea, sí, claro, un tercer disco donde se recoge todo el trabajo, desde el ¿no? año 89, vamos, luego el 90, luego el 92, esto. Uh-huh. Entra un personaje fabuloso aquí en juego también, que es Rafael Rever. Fantástico. Haciendo la Cadena 100 en ese momento. Uh-huh. Y entonces... nos dice que si podemos ir a un concierto que iba a hacer la Cadena 100 en Valladolid. Pues sí, pues venga, adelante. Y fuimos para allá, ¿no? Y fue un exitazo.
Ahí había, en ese concierto estaba Rosario, estaba No me pienses que llevo chanclas, el Pingüino en mi ascensor, no sé, Sí. muchos grupos. Y Medina Zahara, que realmente era lo más extremo, ¿no? de todo ese cartel, ¿no? Y cada uno tenían asignado, como siempre, en estas cosas, un tiempo. Y Medina Zahara, el tiempo, pues eso. Y recuerdo que el que llevaba la producción quería cortarles, pero Rafael Rever, que estaba allí en el filo del escenario, le dijo al de producción, mira, y le señaló al público, el público allí votando y cantando, y dijo, déjales. Claro. Ese Rever, sí. Y a partir de ahí ya vino, pues muchísima colaboración con la cadena 100, nos apoyaban en todo, había la emisora se tomó y Rafa se tomaron como parte suya, ¿no? Lo de Medina y demás, y la verdad es que colaboramos muchísimo durante bastantes años, ¿eh? Qué bueno. Y bueno, en esos años también, bueno, las dificultades de todas las compañías, en un barco que sin duda me monto, comencéis la actividad y empezáis a descubrir que, por ejemplo, existe esa figura que es tener una editorial, ¿no? Y montáis vuestra primera la editorial, vamos. Sí, porque fíjate tú, la idea que teníamos nosotros del negocio, que recuerdo que un concierto de Muro, no un concierto de Muro, era un concierto de Motorhead, aquí en Madrid, y Muro podía ir de telonero, o sea, tremendo. Esto lo organizaba un famoso promotor. Y entonces el famoso promotor pues nos dijo que teníamos que cederle los derechos editoriales del concierto. Y dijimos, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Y dice, hombre, que tienes que tener una editorial. ¿Ah, sí? Bueno, pues fuimos a una editorial famosa también. Dijimos, oiga, ¿ustedes querrían cogernos unas canciones para la editorial? Claro, el de la editorial dijo, anda, venga, pasad aquí. Ignorantes. Firmar aquí y demás. Se firmó y demás. Fíjate, y se pudo hacer eso. Y entonces, pasados unos años, quisimos hacer algo con esas canciones, pero necesitábamos el permiso de la editorial que nosotros a su vez habíamos cedido así por las buenas. Y nos dijo la editorial que no, que eran tantas mil. Y dije, entonces es que esto hay que montarse una editorial. Claro. Y de ahí pues nos montamos la editorial. Y ya desde el primer momento Carlos coge un poco la... Y entonces desde ahí Carlos ya empieza a coger... Realmente Carlos ha estado durante toda la vida... ha sido la parte artística de Avispa, la parte creativa, y además, pues luego empezó ya con el tema de la editorial y luego ya, aunque colaboramos lógicamente juntos, pero realmente él cogió toda la parte de editorial y demás. Sí, no solamente a nivel Avispa, sino además unos de los que han proyectado AEDEM, que es la Asociación de Editores Independientes, digamos, o sea, que ha estado siempre la primera línea al frente luchando por los derechos de los editores pequeños. Sí, porque además, Carlos, pues viendo las cosas prácticamente, sin esos malos orgullos que suelen perjudicar, sobre todo cuando estás hablando de empresas, pues ha sido un gran interlocutor, y eso lo veo yo desde fuera, un gran interlocutor entre las dos asociaciones, entre la EDEN, que es la Asociación de Independientes, y la OPEM, que es la Asociación de las Multinacionales. Pero claro, los intereses son los mismos. Y entonces Carlos lo vio desde el primer momento y ha sido un gran interlocutor siempre entre las dos partes. Y eso ha valido el que se hayan llegado a grandes acuerdos, ¿eh? Cosa que antes era, si lo ha dicho malo. Bueno, y también no solamente os liáis con la editorial, sino que además llega un momento que tenéis problemas para vender los discos y decidís también crear vuestra propia distribuidora. Vamos a crear nuestra distribuidora porque ya, claro, ya se nos hacía corto los clientes, ¿no?
Teníamos como clientes pues pequeñas tiendas, pues eso, Discoplay y alguna cadenita de tiendas, pero joder, ¿por qué no se venden los discos en el Corte Inglés? Pues porque, vamos a ver. Bueno, pues nada, allí nos presentamos en el Corte Inglés. Hola, buenas, mire, vendemos discos y queremos venderle discos, son muy buenos, son muy interesantes. Mire, Muro, Niágara, tal, y decía, Barón Rojo, tal, decían, ¿de qué me estás hablando? Estos heavies. Además te miraban así y decían, estos heavies. Y que, bueno, no solamente después crece, distribuís vuestros discos y también sellos nacionales e internacionales. Sí. ¿No? Una vez que ya está sentada la distribución de nuestros propios productos, que era lo único que vendíamos, pues ya te empiezan a venir, pues, lo típico, un conocido, alguien que viene de parte de otro, oye, que tengo esto, que tengo este sello, que... Oye, que tengo un amigo alemán que tiene un sello que si le pudierais vender lo suyo aquí y demás. En fin, ya empieza la rueda y dices, bueno, pues si tengo mi cadena de distribución hecha para lo mío, pues puedo incluir lo de otros. Y bueno, y así lo fuimos haciendo poco a poco y bueno, y hoy en día pues la distribuidora es, digamos, la parte más potente de Avispa. ¿Y el management no nos llamó nunca la atención? El management no es que no nos llamara la atención, es que estaba Javier Gálvez. Claro. Estaba Javier Gálvez y trabajábamos juntos. O sea, de hecho, aunque Javier Gálvez se tuvo que salir de Avispa por la presión de los grupos. Porque como era una persona muy razonable y demás, cuando los artistas van a la reunión con la compañía a pedir quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de más allá y no sé qué, pues claro, les tienes que hacer el planteamiento de decir, oye, mira, es que si no vendemos tanto no se puede hacer esto, si tal, en fin, una cosa ya de presupuestos y cosas de estas. Entonces, claro, Javier sabía las cuentas totalmente, sabía las posibilidades de cada uno y cuando le venía algún grupo diciendo, pues es que yo quiero grabar en Londres, decía, pero ¿a dónde va el muchacho? Entonces, claro, el manager no podía estar en los dos bandos, no podía estar como manager y como compañía. En aquel entonces que era distinto de lo que es ahora. Y entonces por eso se salió de la compañía, digamos oficialmente, pero realmente seguimos trabajando juntos y a la hora de sacar cualquier disco y hacer cualquier cosa lo hacíamos conjuntamente. Por eso el tema de management pues no lo llegamos a tocar. Y una vez que falleció Javier, pues la verdad es que no hemos encontrado, sinceramente, no hemos encontrado la persona que realmente pudiera hacer esa labor con la confianza de no tener que ponerle, lo que tú has dicho antes con los managers, pues de no tener que ponerle dos guardias. Claro, entonces hay gente muy buena y gente muy válida, pero así para que trabajáramos juntos y demás, no la hemos encontrado para trabajar juntos. Ellos, los que hemos visto, curiosamente, los buenos, pues están funcionando solos. Claro, eso es. Es una casualidad, ¿no? Bueno, uso tu palabra para hacerte la siguiente cuestión. Dice, me decías, solamente las ganas y pasión por hacer algo en la música me ha hecho seguir en esto hasta el día de hoy. Y lo que me quedo con que tanto los éxitos como los fracasos a lo largo de estos años han sido por impulso, sin ningún cálculo o previsión. Me encanta. ¿Cómo has vivido esos cambios que hemos sufrido? Los formatos, internet, la piratería. Mal, muy mal. Muy mal. Muy indignado. Porque a pesar de que todo el mundo me dice que tengo pinta de serio y demás, pero yo siempre pues tengo un punto rebelde dentro de mí. Entonces las injusticias las llevo
las llevo muy mal, ¿no? Siempre que se habla de injusticia, pues tenemos la figura en la cabeza de la persona pobre, desvalida, sin recursos, que se está cometiendo una injusticia. Pero hay otras injusticias. Las injusticias que se pueden cometer con los que estamos trabajando todo el santo día, con las empresas establecidas, se cometen injusticias. O sea, la piratería en este país no ha sido considerada. Y no ha sido considerada porque de todos los gobiernos que han pasado desde que empezó la piratería, ninguno, absolutamente ninguno, ha tenido la voluntad política de arreglarlo. Porque eran cosas que iban en contra de sus votos. Y no ha querido. O sea, yo le dije a un ministro de Cultura en una reunión en la que yo iba invitado por aquello de que tiene que ir alguien que no sea multinacional y tal. Y le dije, mire, llevo toda la vida pagando mis impuestos, trabajando, siendo lo más honesto que sé. Y cuando ha llegado el momento de la piratería y de que me están robando directamente, que me están metiendo la mano en el bolsillo, ustedes, que tienen la obligación de protegerme, han mirado para otro lado y no han hecho absolutamente nada. Yo no hablo de beneficios y tantos por cientos del resultado del ejercicio, no. Hablo de que tengo unas familias a mi cargo, hablo de que tengo trabajadores freelance que de alguna forma dependen de mí también, y simplemente trabajamos para vivir, no trabajamos para otra cosa. Y si, claro, llega el momento en que me están robando, que entran en mi casa a robarme como han hecho con la piratería, y ustedes no hacen absolutamente nada porque simplemente no lo quieren hacer, digo, entonces, ¿qué me tengo que plantear? Bueno, se hizo el silencio y yo esperaba que a la salida de aquella reunión, pues mis acompañantes me dijeran: joder, macho, te has pasado, tal, no sé qué. No, curiosamente me dijeron, muy bien, menos mal. Ya quisiera yo poder hablar así. Y digo, bueno, vale. Bueno, ¿y cómo ves la posición de los gobiernos en general, no solamente con la piratería, con la cultura? Vamos a ver. Bueno, creo que esta pandemia nos ha demostrado, además... Cuando yo le digo a quien no lo sabe que la música no es cultura... Todo el mundo dice, ¿cómo que no es cultura? Digo, no, es ocio. Digo, los libros tienen un 4% de IVA. La música tiene un 21% de IVA. Sí, sí. O sea, ¿se ha hecho algo en todos estos años? No se ha hecho absolutamente nada. Nada. Y seguimos... ¿Por qué? Porque interesa. Porque interesa para el dinero, porque interesa para no sé qué. Vale, estupendo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pasa? Que somos en la industria de la música en general, contando con las empresas, con los músicos, los artistas, en fin, con todo el mundo, somos muy pocos. Y no somos, pues eso, para salir miles a la calle a cortar carreteras y cosas de estas. Lo cual quiere decir que tampoco se nos teme. O sea, que ¿qué se va a prohibir que no haya música? Da igual. Si me están pirateando y me están robando y no pasa nada, o sea, es que no tenemos ningún arma. No tenemos ningún arma. Solamente podemos, pues siempre que tengamos oportunidad, pues poder denunciar estas cosas. Pero vamos, que esto es como el que... Totalmente. Como el que oye llover, ¿eh? Bueno, desde hace años formas parte del comité de promúsica de GEDI, de hecho creo que eres el que más tiempo lleva. ¿Cómo ves en general el asociacionismo en este país y a las entidades de gestión en particular? Pues esas asociaciones... vamos a ver. El problema que tienen estas asociaciones es que hay unos condicionantes aparte, en los cuales, pues, aunque las personas que lo integramos intentamos trabajar en pos de hacer algo bueno, nos encontramos con mil barreras que nos impiden para hacer las cosas bien y, bueno, pues eso, bien legalmente y como se deben de hacer.
Entonces, todas esas barreras impiden el que se puedan hacer muchas más cosas de las que se hacen, que no por falta de voluntad. Hay una cosa que a mí me sorprendió desde el primer día que entré en Promusicae, en la asociación de la industria. Y es que los intereses de las llamadas empresas multinacionales no son tan distintos a los de las empresas pequeñas. Sí es cierto que ellos tienen ciertos condicionantes que no tenemos, o tienen menos libertad, mejor dicho, que los que no dependemos, no tenemos un jefe por arriba, ¿no? Aunque esté en Nueva York. Pero su discurso, sus inquietudes son prácticamente las mismas. En ellos se traducen en números sobre un papel, que es la gran diferencia, y en el caso nuestro el problema está en el bolsillo directamente, porque el dinero es tuyo. Y entonces cada vez que no cubres presupuesto, la gran empresa no cubre presupuesto y bueno, qué faena, qué bronca me van a echar y que no sé qué. Los pequeños, cuando no cubrimos presupuesto, es que nos está costando el dinero totalmente. Y a ver de dónde lo sacamos y demás. O sea, pero es que creo que ahora que conoces por dentro la cantidad de factores que están metidos en esto y que influyen en esto, es muy necesaria la asociación y es muy necesario el estar juntos. Que no se consigue todo lo que se debería de conseguir o lo que quisiéramos que se consiguiera. Sí. Que a lo mejor lo que se consigue no son, por ejemplo, para mí los objetivos principales de lo que se debería de conseguir, ya, pero hay otras cosas que se consiguen que bueno, que bienvenidas sean, ¿no? Pero vamos, creo que nos falta mucho y sobre todo es muy importante el que se vea que hay una voz y que nos puedan oír en los sitios donde no saben ni que existimos. Totalmente. Yo, hombre, añadiría que yo creo que realmente la cuestión es la poca capacidad que tenemos de hacer lobby real, ¿no? Frente a eso, pues por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Sea del partido que sea, es absolutamente tal. Y bueno, que te decía antes, ¿no? Que creo que la pandemia, incluso habiéndose asociado todo bajo lo de Es Música, que deja de ser una asociación de asociaciones, hemos demostrado que no tenemos ninguna entidad como lobby para hacer nada. De cara al público, que por eso los políticos se aprovechan para no tomar medidas y no hacer cosas que vayan en perjuicio suyo, de cara al público. De cara al público, yo como lo veo es, si se ve al gran artista, este es millonario. Pues joder, pues si gana menos, pues qué más da, ¿no? Sí. O sea, que con todo lo que tiene una casa en Miami, tiene no sé qué, tal, qué más da. Y si se coge al músico que está en el metro, bueno, es que este es un bohemio que se dedica a trabajar. Sí. O sea, hay una anécdota del maestro Quiroga, del padre del actual Quiroga, que en la guerra civil aquí en Madrid, en uno de los controles que hubo, pues le pidieron la documentación y donde... Bueno, pues donde estaba el trabajo que ejercía o sindicato, no lo sé, pero bueno. Y entonces le pidieron la documentación, músico, músico. A ver si trabajamos, Bueno, pues yo creo que ese concepto, después de tantos años, no se ha cambiado. No se ha cambiado, No se ha cambiado, se sigue lo mismo. Sí. Al niño se le pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Yo músico. ¿Qué quieres ser, hombre? ¿Qué quieres ser? Déjate de tonterías. Totalmente. O sea, es así, y mientras tengamos mientras el público en general tenga esa mentalidad, no lo llevamos muy bien. Totalmente. Bueno, y si echas la vista atrás, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso de lo que has hecho? Pues realmente de todo, de haber montado de la nada esta historia que por pequeña que es, pero bueno, que el trabajo con mi hermano, eso ha sido, bueno, pues que nos ha quitado muchísimas horas, pero me siento orgulloso de haber creado algo, de haber hecho algo y de haber puesto el granito de arena en este mundo
tan difícil de la música, ¿no? Creo que a alguna gente les hemos ayudado. En fin, no sé, me siento orgulloso. Eso de que la gente conozca el nombre de Avispa, y digo, anda, mira, oye, anda, ¿y esto por qué, no? Sí, sí. Pero eso sí. Bueno, yo añadiría que además has sido una persona generosa en el sentido de que no solamente te has ocupado de tu empresa, de tus trabajadores, de tu equipo, sino que encima también coincidimos en ese comité de Promúsica GEDI, sé que estás ahí siempre luchando por los derechos de todos, ¿no? Porque se nos reconozcan las cosas, por lo cual yo como compañía también discográfica, pues también te lo agradezco y desde luego deberías metértelo en la cartera de tus orgullos. Bueno, eso, mira, yo lo único que tengo claro es que cuando se lucha por algo desde dentro de los estamentos, no se lucha pegándose con el de que tienes enfrente, ¿no? Sino creo que la forma de luchar es intentando aportar e intentando aprovechar también esas buenas ideas que también se tienen, ¿no? Entonces, en algunos casos hay quien te acusa de que estás ahí y no haces nada. Bueno, sí se hace. Desde fuera claro, es muy fácil. Sí se hace. Y eso, pues sí, la verdad que... Hombre, entre otras también. cosas, es dedicarle un tiempo que lo podías hacer a otras cosas. Sí, claro, por supuesto, efectivamente. Claro que sí. Sí. Pues nada, y si te diese el poder de poder borrar algo... ¿Poder borrar algo? Pues hombre, quizás las equivocaciones que haya tenido con personas. Eso sí, que a lo mejor me he equivocado con algunas personas en algunos momentos y ha habido veces que no he tenido la oportunidad después de poder decir, oye, que me equivoqué, ¿no? Eso sí, pero bueno, por el resto no, claro que sí. No tengo... Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un auténtico placer. No, el placer ha sido mío, de verdad. Te agradezco mucho el que me hayas invitado y además que esto no es porque estemos ahora aquí juntos, que tú sabes que nos llevamos muy bien desde hace muchos años, pero para mí Subterfuge siempre, desde mis principios, fue el referente. Qué guay. O sea, siempre. O sea, y ha sido algo que he admirado siempre de la forma de llevarlo. Y por cierto, qué oficina más bonita tienes. Muchísimas gracias, Francisco, un auténtico placer. Pues nada, despedimos esta nueva y poderosa entrega Simpatía por la Industria Musical, retransmitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos y con un clásico del género que ha sobresalido la conversación de hoy y cuyo mensaje habría de clasificarse de perenne. Nos despedimos hoy. Nos vamos con el Resistiré de Barón Rojo. Adiós.